El 13 de abril de 1970, una explosión dejó a Apolo 13 sin oxígeno y con la misión al borde del desastre. A más de 200.000 millas de casa, 3 astronautas tuvieron que sobrevivir. Bienvenidos a Espacio Límite. La misión Apolo 13 nació con un objetivo claro. Sería el tercer alunizaje y la tercera gran misión lunar del programa Apolo. Pero el espacio, cuando se cruza con la ingeniería humana, a veces no perdona. Lo que iba a ser una travesía de exploración se transformó en una prueba extrema de supervivencia, donde cada decisión tomada en tiempo real podía significar la diferencia entre regresar o no regresar. El viaje comenzó con una tripulación formada por 3 astronautas, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Ice. Durante el tránsito hacia la Luna, el sistema del módulo de servicio era el corazón silencioso de la misión, porque allí se concentraban recursos esenciales como el oxígeno y la energía necesarios para sostener la vida y mantener el funcionamiento del conjunto. En una misión tan compleja, no hay margen para fallos pequeños que se vuelven grandes. La tensión real llegó durante el viaje hacia la Luna, cuando ocurrió un grave percance en el módulo de servicio. De acuerdo con los relatos y el resumen de fuentes divulgativas de NASA y de centros relacionados con la misión, una explosión en el módulo de servicio provocó la pérdida de energía y oxígeno. En ese instante, el plan original dejó de existir, y la prioridad pasó a ser inmediata: mantener con vida a la tripulación. Lo que hace la historia tan impactante es que el problema no fue una simple avería que pudiera repararse con calma. La tripulación tuvo que asumir que el soporte vital estaba comprometido, y que el tiempo era un enemigo. El control de misión y los astronautas comenzaron a trabajar con urgencia para entender qué había fallado, y sobre todo, cómo evitar que la falta de recursos terminara en tragedia. En medio del caos, el equipo encontró una solución que era a la vez desesperada y brillante: usar el módulo lunar como bote salvavidas. El módulo lunar estaba diseñado para otra fase del viaje, pero ahora se convertía en el refugio necesario para mantener el oxígeno, la energía y la comunicación el tiempo suficiente para volver a casa. No era una elección cómoda, era la única vía realista para sobrevivir. A partir de ese momento, cada ajuste se volvió una negociación con la física. Había que conservar energía, administrar el oxígeno y mantener el sistema lo bastante estable como para que la tripulación no solo resistiera, sino que pudiera seguir ejecutando maniobras. El objetivo era claro: alejarse de la trayectoria que ya no tenía sentido y reencender el camino de regreso usando los recursos disponibles. Fred Ice, según el relato recogido por el complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy, repasó los momentos más intensos de la misión y describió el trabajo febril junto con Jim Lovell y Jack Swigert, mientras el control de misión buscaba mantener el soporte vital dentro del módulo lunar. En ese contexto, la distancia se siente casi tangible. Estaban aproximadamente a 200.000 millas de casa, una cifra que ayuda a dimensionar la soledad del problema, incluso cuando la comunicación con la Tierra existe. La distancia no era solo un número, era el recordatorio de que no podían esperar a que algo se solucionara por sí solo. Cada minuto implicaba que los sistemas se degradaban o que los recursos se agotaban. Por eso, el trabajo conjunto entre tripulación y control no era un intercambio de ideas, sino una cadena de decisiones técnicas que debían encajar una tras otra. En ese tipo de situaciones, la comunicación se vuelve crucial. La misión no era únicamente una operación mecánica, era también un ejercicio de coordinación humana. Los astronautas necesitaban instrucciones claras, y el control necesitaba información precisa sobre el estado de los sistemas. Cuando la energía y el oxígeno fallan, cualquier dato incorrecto puede conducir a un error fatal. A medida que se estabilizaba el uso del módulo lunar, el siguiente desafío era la navegación y el regreso. El plan original estaba roto, así que había que diseñar una nueva estrategia para volver a la Tierra. Esto implicaba cambios en la forma de orientar el vehículo, en cómo se usaban los sistemas y en cómo se calculaban las trayectorias para que el retorno fuera posible con lo que quedaba. La misión se convirtió entonces en una especie de rescate en movimiento. No era un rescate con helicópteros ni con barcos, era un rescate con cálculos, con procedimientos y con el valor de mantener la calma cuando el margen se estrecha. Cada corrección de rumbo era una apuesta, y cada apuesta dependía de que los sistemas respondieran como se esperaba, incluso después de un evento tan severo. También es importante señalar que el regreso no fue automático. La tripulación tuvo que sostener el funcionamiento del módulo lunar bajo condiciones que no eran las previstas para esa fase. Eso significa que, además de sobrevivir, debían lograr que el vehículo pudiera regresar a la atmósfera terrestre de manera controlada. El éxito, por tanto, no fue solo aguantar, fue ejecutar un plan alternativo hasta el final.
Con el paso del tiempo, la misión fue recuperando su rumbo hacia la Tierra, y la historia empezó a cambiar de tono, de la alarma a la determinación, y de la determinación a la esperanza real. El relato de fuentes del complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy menciona que el episodio se centra en esos instantes tensos y en el esfuerzo por mantener el soporte vital durante el regreso, lo que subraya que el peligro no desapareció de golpe, sino que se fue superando por etapas. Finalmente, los astronautas lograron regresar sanos y salvos a la Tierra. La fecha exacta del regreso aparece mencionada en el contenido del complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy como parte de la referencia de la serie, pero lo esencial para la historia es el resultado. La misión, que casi termina en tragedia, se transformó en una de las hazañas más memorables del programa espacial. Lo que deja a Apolo 13 como lección no es solo el dramatismo del accidente, sino la capacidad de respuesta cuando todo falla. La combinación entre ingeniería, procedimientos, comunicación y la resistencia humana permitió que una misión destinada a la Luna terminara siendo un récord de supervivencia y de trabajo bajo presión. Y por eso, incluso décadas después, Apolo 13 sigue siendo un nombre que se pronuncia con respeto, porque demuestra que en el espacio, la tragedia puede estar cerca, pero también puede ser derrotada con ingenio y coraje. Cuando el Apolo 13 quedó a merced del silencio y de la distancia, no fue la suerte la que lo salvó, sino la precisión, la calma y un rescate hecho a contrarreloj desde Houston. El 17 de abril de 1970, James Lovell, Jack Swigert y Fred Heise tocaron la Tierra con vida, demostrando que incluso la misión que casi termina en tragedia puede convertirse en la prueba más luminosa de lo que somos capaces de hacer juntos.